vamos a hablar también, ¿no? Vamos a hablar también de, en forma muy genérica, de neurosis y de lo que es trastorno. Cuando yo estaba en la facultad en pregrado, cuando se hablaba en psiquiatría de esquizofrenia, de neurosis, se hablaba de enfermedad, no se hablaba de trastorno. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. ¿Qué es la psiquiatría? La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales. De las enfermedades mentales. Esa es la psiquiatría. ¿Ya? ¿Y por qué ya no se dice enfermedad mental? A ver, vamos a ver qué cosa significa enfermedad mental según el modelo médico. Y según este modelo, enfermedad mental implica que el enfermo debe de tener una ruptura biográfica desde el momento en que empieza la enfermedad. Y esto sucede también en las enfermedades mentales. Eso es cierto. Que limita las capacidades de la persona y su libertad. También es cierto. Tiene un conjunto de síntomas con lo cual se hace el diagnóstico. También es cierto. Tiene un pronóstico predecible y un tratamiento biológico también. También eso es cierto. En cierta manera eso es cierto. Pero no hemos puesto ahí el factor etiológico. Se tiene que saber el factor etiológico, ¿no? Y acá el factor etiológico se desconoce. Y es una parte muy importante. En las enfermedades se conoce el trastorno, el factor etiológico. ¿Eh? Si no, demos un repaso a las enfermedades infecciosas. Todo tiene que tener una etiología clara y precisa. Y el tratamiento tiene que estar en relación al factor etiológico. Eso es enfermedad desde el punto de vista médico. En psiquiatría no tenemos eso, ¿no? Entonces, no se habla de enfermedad mental, sino se habla de trastorno. Este modelo falta en la neurosis y en los trastornos de personalidad. Esto también es cierto. En las neurosis tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasa. Y en los trastornos de personalidad tampoco. Seguimos adelante. Las diferencias que hay entre psicosis y neurosis. ¿Por qué yo he puesto este cuadro comparativo? Que vamos a ver, lo diferencio entre la psicosis porque son una patología menor. Sin embargo, y en honor a la verdad, tengo que decirles que el término neurosis ya no se utiliza actualmente en la última clasificación. Pero están habiendo nuevamente estudios y concepciones en las cuales se dice de que tiene que haber un cambio acá porque el factor de neurosis, si no se contempla, en cierta manera existe como psiquiatría, como psiquiatras en el campo médico psiquiátrico. Ya los psicoanalistas para ello es una verdad que existe desde hace mucho tiempo. Ya hablaremos de neurosis. Pero vamos a conceptuarlo así.
Por un lado, neurosis, por el otro lado, psicosis. Y vamos a hablar de lo siguiente. A ver, en la psicosis ¿puede haber un trastorno grave de personalidad? Sí. En la neurosis, no. Trastorno grave de la personalidad. ¿Ya? Y es cierto. La psicosis establece digamos, una distinción, una distancia con la normalidad que implica que, por ejemplo, no conceptuemos en forma adecuada la realidad. Por ejemplo, podemos tener como un escáner, ¿no? Y en este momento revisar nuestra habitación. Y nosotros sabemos que la ventana está ahí, está con persiana o está con cortina, estamos frente a nuestro escritorio, está mi cama, pues no está un sillón, está la mesa, la silla donde estoy, el foco de luz, la puerta, el interruptor de corriente, etcétera. No podemos comenzar a escanear, o sea, ver y objetivar las cosas que nosotros podemos ver. Pero eh, se pueden agregar cosas. De un momento a otro, frente a nuestro escritorio, podemos ver un animal. Y esa es una alucinación. O podemos escuchar un ruido, ¿no? Que para otros no existe, pero solamente yo lo escucho. Puede ser también una alucinación. Es decir, la psicosis consiste en tenemos alterado el juicio de la realidad. Quiere decir que no percibimos en una forma adecuada la realidad. Correcto. Si bien nosotros podemos ver la ventana, las persianas, las cortinas, la puerta, la mesa, la computadora o el celular que tengamos, pero podemos observar o dejar de observar cosas que realmente existen. Como les digo, podemos observar un animal, un ruido u otra persona que en la realidad no existe, pero nosotros la percibimos. Por eso se dice que en la psicosis hay una alteración del juicio de la realidad. Y a eso se define, y a eso se refiere cuando nosotros hablamos de trastorno grave de la personalidad. ¿El funcionamiento social en la psicosis está alterado? Sí. Y bien alterado. De manera, tenemos que suprimir nuestra labor social, sea cual fuere, sea laboral, académica, etcétera. En la neurosis, ¿está alterado el funcionamiento social? No. Puede estarlo en algo, pero no lo afecta en forma seria, ¿no? Podemos decir, no, este tipo está medio loco, le podemos poner de sobrenombre de loco, la loca, pero bien sus cosas externas, afectan su conducta externa. En la psicosis, en la neurosis, no. ¿Qué cosa quiere decir estas experiencias internas? Mi experiencia interna es si tengo una delusión y yo siento que me quieren matar, inmediatamente, si estoy en un lugar abierto, corro de ahí, salgo de ahí.
o a la persona, una persona que pasa de casual y yo dentro de mi delusión siento que esa persona me puede atacar, entonces yo digo, mejor la ataco antes de que ella me ataque. Y pum, la golpea en cuenta. Quiere decir que mi vivencia interna altera mi conducta externa. Y simplemente ha sido una vivencia interna. No ha tenido nada que ver esa persona, no ha tenido nada que ver, simplemente en forma casual pasaba por ahí. Pero yo le he adjudicado una serie de cosas en contra mía. Esta es mi conducta. Y eso en el caso de la psicosis es bien marcado. En el caso de la neurosis eso no existe. Por lo tanto, la evaluación de la realidad en la psicosis está alterada y sustituye la realidad, ¿no?, objetiva por otra. En cambio, en la neurosis, la evaluación de la realidad no está alterada. ¿Qué puede pasar en la neurosis? No altera la realidad, pero puede negarla. Es una característica. Puede ser que la niegue. Por ejemplo, negar la realidad. A ver, recuerdan que hubo unas muertes, creo que fue en San Martín de Porres, donde hubo una discoteca, que la policía entró y que se murieron muchas chicas que estaban saliendo, estaban haciendo cola para salir por la escalera, y la policía cerró la puerta porque se estaban saliendo unos ladrones que estaban dentro de la fiesta, y eso creó el pánico y la muerte posterior de estas chicas. Vamos a suponer una cosa, que bueno, en parte hay unas imágenes que son reales, que vinieron los familiares y frente al cuerpo ya en vida, ¿no?, los familiares comenzaban a llorar. Supongamos que una mamá eh, pudiera haber dicho, bueno, hijita, ya vamos a la casa, despierta, y comienza a hablarle a sus demás familiares, oye, no quiere despertar, se ha quedado dormida acá, ¿no? Ya vamos, ya. Puede ser que le hable, o puede ser que una vez enterrada, ¿no?, comienza a actuar como si su hija estuviera viva. Eso quiere decir que hay un grado de afectación de la personalidad de esa mamá que, pues, en el fondo está negando el hecho de que su hija haya muerto. Otra forma de negar la realidad es que esa señora se ponga a llorar, y eso es más común, que se ponga a llorar tanto de que de un momento a otro se desmaye. ¿Sí? O sea, el hecho de desmayarse está queriendo decir de que esa persona ha disociado su personalidad. ¿No? No su personalidad, sino su estado de conciencia, que ha estado despierta y ¡prup!, se ha quedado dormida. De un momento a otro, se ha desmayado. Una disociación del estado de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que ante los hechos tan graves, altamente angustiantes que está viviendo, inconscientemente opta por decir, no aguanto acá y me voy. Apago la luz y me desconecto. Eso se llama disociación. Es negar la realidad, huir de la realidad. Eso es lo que pasa en la neurosis. La evaluación de la realidad no está alterada, sino que la niega. Pensamiento está presente en la psicosis, y bien presente.
¿En la neurosis hay pensamiento delusivo? No, no hay pensamiento delusivo. Conciencia de enfermedad. ¿El paciente con psicosis tiene conciencia de enfermedad? No tiene conciencia de enfermedad. Y este es un denominador común, chicos. Es un denominador común que hay que tener en cuenta cuando hacemos el diagnóstico y la evaluación del paciente, porque es un denominador común. El paciente no dice no estar enfermo, que está sano, que los enfermos son los otros, que los enfermos es su mamá, su hermano que lo ha traído a internarse. Ellos son los enfermos, yo estoy sano, no tengo nada que ver con eso. ¿El neurótico tiene conciencia de enfermedad? Sí, tiene conciencia de enfermedad. Y eso hace de que el paciente vaya a buscar ayuda y quiera curarse. En cambio, en el psicótico tenemos que doble trabajo. Él dice que está sano, cuando obviamente, y en forma objetiva está enfermo. Y aparte tenemos que tratarlo, ¿no? Ahí tenemos un doble trabajo que hacer, porque la entrevista psiquiátrica nos plantea hacer la entrevista en un paciente que no quiere ser entrevistado. ¿Ya? Ok. Aprovecho a una pregunta que me hizo una alumna en cuanto si se puede volver psicótica una persona. Hace mucho tiempo se tenía el concepto de que una neurosis podía transformarse en una psicosis. Y una psicosis, cuando mejoraba, podría convertirse en una neurosis, simplemente por un factor evolutivo, por un hecho evolutivo. Mejora. No, eso no existe. Uno hace una psicosis y se queda ahí siempre. Uno se rehabilita de la psicosis, desaparece y nada más. Y si uno tiene una neurosis, va a ser toda la vida neurosis. Por más que no se cure, se agrave, siempre va a ser neurosis. ¿Ya? No, no es que un cuadro se convierta en otro, eso no existe por si acaso. ¿Ya? Tratamiento. El tratamiento de la psicosis implica que tenemos que dar psicofármacos, definitivamente. No es que es un proceso que se va solo con psicoterapia, no. Tenemos que dar psicofármacos y tenemos muy buenos resultados. Y actualmente con los últimos antipsicóticos ha mejorado mucho la evolución del paciente. Claro que no hemos encontrado y no hemos derrotado la psicosis, no, ni mucho menos, porque hay un porcentaje que es refractario. Pero respecto a los antipsicóticos primeros que teníamos en los años 60, la evolución que tienen ahora es mucho mejor, con mucho menos efectos colaterales por la medicación. Si nosotros utilizamos también psicoterapia, el resultado, por supuesto, que es mucho mejor. En cambio, en la neurosis, la relación se invierte. Allí, lo básico es el tratamiento con psicoterapia. Claro que si está en una emergencia, está en un estado muy agudo, que la señora, por ejemplo, está gritando, llorando, o se ha desmayado, digamos, hecho un cuadro disociativo, tenemos que dar medicación. Pero la medicación es secundaria. Para que supere totalmente el cuadro, tenemos que hacer psicoterapia. Correcto. Entonces, la relación se ha invertido. En la neurosis, primero psicoterapia, en segundo lugar los psicofármacos. En la psicosis, primero y básico psicofármacos y en segundo lugar la psicoterapia.
Correcto. ¿Cómo clasificamos la psicosis? Las psicosis pueden ser orgánicas y psicógenas. Las orgánicas, las que tienen un sustrato orgánico, ¿ya? Que pueden ser tóxicas por el uso de alguna sustancia como la marihuana, el LSD, cocaína, etcétera, o metabólicas. Metabólicas puede ser por pirógenos en unas infecciones agudas, cuando la temperatura está muy alta, sobre todo en los niños, ¿no? La temperatura va más allá de los 39, 40, 42 en el niño, pero en el adulto no aguanta mucho, ¿no? En el adulto 39, 39,5 ya está, pero disparado. Pueden ser tóxicas y metabólicas. Las alteraciones de la homeostasis en el anciano también es importante, ¿no? Las infecciones, ¿no? Psicosis orgánica. Por ejemplo, en una guardia que hice cuando era estudiante, había un paciente que gritaba y que decía que veía los monstruos. Y al final comenzamos a revisar su historia clínica y resulta que tenía una caverna, no, perdón, un absceso pulmonar. Y él traía todas esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba con fiebre, estaba con una infección aguda, ¿no? Estaba en estado delirante, ¿no? Las demencias, Alzheimer y no Alzheimer. Claro que el 80% son Alzheimer, ¿no? Pueden producir psicosis, pueden ir acompañadas de psicosis. Las demencias, básicamente, es un trastorno del factor cognitivo, del estado cognitivo de la persona cuando ya es adulta. A partir de los 40, 45 años hay un deterioro, ¿no? Y pueden ir acompañadas de psicosis. Lo fundamental ahí es el trastorno en la memoria, ¿no? Que está presente siempre, ¿no? Y es lo primero que se pierde, la memoria de fijación, la memoria inmediata, ¿no? Y posteriormente esto puede ir acompañado de psicosis. Correcto. Las psicosis de tipo psicógeno ya son del campo de la psiquiatría, evidentemente, y son producidas, pues, no hay nada orgánico acá descrito todavía. Hay algunas cosas que podemos encontrar cuando hablemos de esquizofrenia, de dilatación de los ventrículos laterales o cuarto ventrículo, ¿no? Disminución de la capa cortical del cerebro en algunos casos, ¿no? Pero no en todos los casos, en algunos casos. Y también, acá las alteraciones básicamente son a nivel de neurotransmisores. No hay alteraciones groseras orgánicas, por lo tanto se denominan psicosis psicógenas y son del campo de la psiquiatría. Y tenemos el trastorno delirante agudo, las esquizofrenias, las paranoias y los trastornos afectivos, por otro lado. Ahora, las esquizofrenias son la psicosis por excelencia. Tenemos las paranoias que siempre han existido y son mucho menos frecuentes, ¿no? Y que se presentan en las personas de 35, 40 años, generalmente mujeres, ¿no? Son poco frecuentes, pero ¿qué es lo que diferencia la paranoia de las esquizofrenias? Es que en la paranoia el paciente está lúcido, ¿no? Orientado y no tiene deterioro. En cambio, la esquizofrenia pues, se desorganiza la personalidad. En la paranoia no se desorganiza la personalidad, es decir, no que sale desnudo, que se deja de bañarse, que se pone el pantalón por la cabeza, es desorganización. Eso pasa con el esquizofrénico. En cambio, en la paranoia no sucede eso.
La esquizofrenia aparece a partir de los 15 años, las paranoias a partir de los 35 o 40. Los trastornos afectivos ya van a tener clases al respecto si es que ya no han tenido, ¿no? Básicamente son trastornos endógenos, o sea, genéticos, ¿no? Que no tienen un conflicto preexistente, sino que son genéticos y que aparecen per se, ¿no? Y pueden ser depresión, puede ser manía, ¿no? Pero básicamente se mantienen así. No tienen psicosis, se caracterizan por tener depresión o manía en diferentes formas. Algunos casos se complican con psicosis. Algunos casos de depresión comienzan a tener alucinaciones y delusiones. Y algunos casos de manía también pueden tener alucinaciones y delusiones. ¿Ya? Desde ese punto de vista pueden considerarse como psicosis afectivas, pero por lo general no son así, son trastornos afectivos no más, pero pueden presentarse. El trastorno delirante agudo es un cuadro clínico que se ha independizado de hace 20, 25 años más o menos, ¿no? Como un cuadro clínico aparte, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia y que aparece de un momento a otro en una persona joven entre 15 y 25 años, pero aquí la evolución es muy corta, o sea, semanas, 4 semanas, 5 máximo, ¿no? Así es muy turbulenta y de un momento a otro el paciente se desorganiza en un mes o menos en algunos casos, ¿no? En forma aguda se puede poner agresivo, se puede desorganizar. La característica que tiene es que responde muy bien a la medicación y para sorpresa de uno se recupera rápido, en menos de una semana, está recuperado. Esa es la diferencia con la esquizofrenia. La esquizofrenia, cuando responde, responde, pero más o menos son 2 o 3 semanas que tiene que ser un tratamiento intensivo hasta que los síntomas vayan desapareciendo. En el trastorno delirante agudo la recuperación es mucho más rápida. ¿Ya? Y una vez superado el cuadro, no necesariamente puede volver. Puede estar con un solo acceso y se acabó. ¿Ya? Ah, este, un poco para hablar más de las psicosis orgánicas tóxicas que tiene que ver con demencia. Les voy a contar un cuadro, un caso clínico. Esta experiencia la tuve cuando fui residente. Estaba en el hospital Guillermo Almenara y cuando pasamos la visita, un compañero nuestro que le había tocado guardia había ingresado a un paciente. En el resumen de la historia decía que el paciente había ingresado pues, gritando con una agitación psicomotriz y que estaba viendo pajaritos y que se reía, pero de un momento a otro comenzó a gritar y entró en agitación psicomotriz. Apenas entró, lo inyectaron y, bueno, lo de costumbre, ¿no? Que ya cuando termina la guardia quieren dejar todo limpio para que venga el otro equipo sin problema. Y entonces señor lo pasaron a psiquiatría. Había puesto su medicación inyectable y el paciente estaba dormido. Al evaluarlo, pues el paciente estaba bien dormido. Y para evaluarlo era un problema porque estaba muy dormido, pero yo agarré y junto con los otros compañeros, digo, bueno, vamos a levantarlo, pues, ¿no? A ver, vamos a tratar de... Entonces lo agarré a levantarlo y lo toqué y el paciente estaba caliente. Pues le digo, este paciente está caliente. Vamos a tomar la temperatura. Está con fiebre. A ver, vamos a examinar los pulmones, que es lo más frecuente, ¿no?
Entonces nuestros compañeros agarraron, lo sentaron, lo agarraron de los brazos, lo sentaron y yo estaba escuchando. Me puse el paño clínico y comencé a escuchar. Ya, no recuerdo bien. Lo único que me acuerdo del término del murmullo vesicular, eso no era murmullo vesicular, era toda una sinfonía menos murmullo vesicular. No era una respiración normal. Entonces agarramos, oye, no, este tiene algo en el pulmón, vamos a ver qué cosa es. Bueno, ya ahí en los hospitales generales hay una camaradería, pues dentro con los demás residentes de otras especialidades. Así que llamamos al residente de Neumo. Yo le decía, doctor, por favor, oye, mira que este paciente está así. ¿Cómo no, doctor? Ahorita voy. Y vino con su equipo móvil y le sacamos la radiografía ahí mismo. ¡Pac! Le sacó la radiografía, el paciente seguía dormido. Entonces nos fuimos con él a la sala en que revelan las radiografías. Entonces el tipo agarra, la mete en la radiografía y la saca, la pone ahí. Miren, señores, este tipo está con neumonía bilateral. Compadre, llévatelo inmediatamente. Así que aquí la enseñanza es la siguiente. En un anciano, ya era mayor, el señor tenía 65 años, entre 65 y 70, no era muy anciano, ya entre 65 y 70. Quizá en mi época, cuando era niño, decir una persona 65 o 70 ya era anciano. Ahora anciano, ya no, ya 70 años están ahí caminando muy bien. 80, 90, ya podemos decir ancianos, porque la calidad de vida, la expectativa de vida ha aumentado y la calidad de vida ha mejorado bastante. Entonces, se lo llevó el residente, listo. ¿Cuál es la enseñanza acá? Que en los ancianos, ¿no? En las personas mayores, primero, que no han tenido antecedentes de psicosis previa y comienzan a presentar un cuadro psicótico, tenemos que hacerle todos sus análisis de sangre, todo. Y ahí vamos a ver, ¿no? Las desviaciones que tiene el hemograma, que nos van a presentar una infección aguda. Uno, ese es uno. Verificar si tiene antecedentes psiquiátricos. Si no tiene antecedentes psiquiátricos, ya nosotros nos vamos a orientar hacia un cuadro orgánico. Y los cuadros orgánicos generalmente se dan en el pulmón y en el riñón. Ahí vamos a buscar análisis de orina, análisis de sangre, ¿no? Examen completo, ¿no? Hemograma completo, y ahí nos van a salir los resultados. Eso es lo que tenemos que hacer, señores. No es que, claro, esas enseñanzas quedó bien para el médico que, nuestro compañero que lo internó. Claro, después de todo, estaba internado, estaba en el hospital y en algún momento íbamos a dar. Pero si hubiera tenido el recaudo del caso, ya ese paciente en la mañanita nomás hubiera pasado a neumología. Pero los cuadros se presentan así y uno puede equivocarse. ¿Ya? Uno puede equivocarse. Y a veces para aprender uno tiene que equivocarse, chicos. Así que equivocarse ahí no es nada. Uno tiene que resarcirse, aceptar y rectificarse. Eso es lo más importante. Rectificarse y inmediatamente cambiar todo lo que había pensado por el bien del paciente. ¿Ya? Y la situación es que nos puede llevar a error, pues ese señor estaba con una agitación psicomotriz, así como el paciente que le dije que tenía el absceso pulmonar, igualito. Ese señor estaba agitado. Entonces, en un cuadro de agitación psicomotriz que se presenta en un anciano, tenemos que pensar que es por infección si es que no tiene antecedentes.
ya es muy raro de que el paciente sin antecedentes entre un cuadro de agitación psicomotriz, porque si dicen, no, ya tenía alteraciones de la memoria, ya se confundía, ya no estaba lúcido, entonces ahí es otra cosa. Está haciendo una psicosis por demencia, ¿no? Pero las psicosis por demencia van presentándose poco a poco, no presentan agitación psicomotriz. Es decir, hay que tener mucho cuidado y hacer una buena historia clínica. La anamnesis es fundamental, chicos. No se olviden. Bueno, creo que no hay otra diapositiva. Esto es lo que les he traído. Vamos a pasar a las preguntas. He querido yo dar una clase aparte sobre psicosis para que ustedes lo tengan claro. Y en la próxima hablar de esquizofrenia, que nos toca cuando hablar de esquizofrenia, creo que la otra semana, porque mañana no tengo clase. ¿Sí? El próximo miércoles tenemos trastornos neuróticos y esquizofrenia. Correcto. Entonces, creo que esta introducción es necesaria para que puedan comprender en la próxima semana lo que es esquizofrenia. Pueden abrir sus micros y hacer las preguntas que crean convenientes, chicos. Chicos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Ya? Sí. ¿Alguna pregunta? Todo correcto. Bueno, chicos, aparentemente no hay pregunta. Doctor, una consulta. Señorita Bonilla, dígame. Dentro de la psicosis son incluidas lo que es la esquizofrenia y me parece, ¿verdad? La esquizofrenia, Perdón, no te la escuché bien. paranoia. ¿Esos temas se van a tocar o se debieron tocar también hoy día? No, esquizofrenia la vamos a dejar la próxima semana. El próximo miércoles, así miren, tenemos la primera clase 8:30, trastornos neuróticos. Y la segunda clase, el teórico es esquizofrenia. El día jueves 19, ustedes van a hablar sobre el mecanismo de acción de los psicofármacos. Ustedes. ¿Ya? Entonces, la clase de esquizofrenia queda para la otra semana como un teórico aparte, independiente, ¿ya? Porque es largo tocar esquizofrenia, no es cortito. Y tenemos que darle su tiempo también, ¿no? Porque es un tema importante. Doctor, ¿el tratamiento para las psicosis orgánicas y psicógenas es igual? No necesariamente, digamos que para las psicosis orgánicas, básicamente tenemos que atacar la causa orgánica, es como por decirte, en esta neumonía. En la neumonía que tenía este paciente que les refiero, estos dos pacientes que les he referido, básicamente tenemos que irnos con antibióticos. Depende de la causa. Claro que si está muy agitado, podríamos dar un antipsicótico, pero como sintomático, nada más. Pero nosotros tenemos que ir a la causa, ¿correcto? ¿Te queda claro? Sí, doctor. Ok, Bonilla, muy bien. ¿Otra pregunta, chicos?
Doctor, en el caso de que había explicado que la mamá, en el momento que pierde a un hijo o bueno, un familiar cercano, de alguna manera, algunas veces pierde un poco la lucidez y no acepta en el momento que ha fallecido esa persona, ¿eso algunas veces tiende a durar solamente un tiempo o se da con mayor frecuencia un tiempo, bueno, de manera crónica, o sea, ya de por sí? Es variable el tiempo, puede estar meses. Si la negación y el tratamiento, se niega el tratamiento o eh, o el tratamiento no surte efecto, o, no, o ella se resiste, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene parálisis de las dos piernas, ¿ya? No puede caminar. Ah, y está así casi un año. Un año. Ah, el otro día acá un chico, le voy a poner un ejemplo, porque valen los ejemplos acá. Un guachimán acá de mi barrio, el guachimán, ella no, eh, estaba en la portería, sufrió un accidente cerebrovascular, entonces lo llevaron al hospital de emergencias y ahí donde está hasta ahora. El chico tuvo un chispazo de lucidez después de 2 días, eh, se le había roto un aneurisma. Tuvo un chispazo de lucidez y movió los miembros superiores, el miembro inferior izquierdo, cuando quiso mover el miembro inferior derecho, no pudo y entró pues en crisis. Esa es la reacción normal. Pero esta señora está con su paralítica de las dos piernas y ahí está, un año. Se ha puesto a estudiar en la universidad. Hace 2 meses entró a dar su examen, me avisó, todo ahí está. Oye, le digo, pero ¿cómo te vas a cuidar de tus piernas? Ya tienes que estar caminando. Sí, pero tengo examen, me dice. Nunca se olviden de que en los casos de neurosis y de parálisis como esta, está el cuadro de la bella indiferencia. ¿Qué cosa quiere decir este signo tan importante, la bella indiferencia? Que a pesar de la gravedad del síntoma, el paciente está como si nada. ¿Ustedes creen que ha llorado o algo? No, sino que no es consciente, pero inconscientemente sabe que no tiene una lesión orgánica. Por eso no le da tanta bola. Pero este muchacho que tenía el aneurisma y que le ordenaron a que mueva el miembro inferior derecho y no pudo, entró en pánico. Esa es la reacción normal. ¿Me dejo entender? Y puede durar. En un momento a otro puede curarse espontáneamente, digamos, ¿no? Por experiencias que tenga, ceden, no se quedan para toda la vida. Son las disociaciones, en este caso es conversión, un trastorno conversivo que ha tenido la paciente, ¿no? No dura para toda la vida. Puede durar un año, pero ya no dura más. Pues. Pero acá la cosa es que la parálisis no es total tampoco. Hay días en que mueve las piernas y camina. Y yo estoy seguro que en soledad ella camina. ¿Ya? Esa es la característica que tiene estas, que no es una impotencia funcional completa, no es una paraplegia, es una paraparesia, ¿correcto? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien otra pregunta? Para hablar tranquilamente la próxima semana de esquizofrenia y de trastornos neuróticos. Doctor, ¿Pedido? Doctor, A ver.
Ingrid, dime. Disculpe, doctor, el trastorno psicótico compartido, ¿en qué se diferencia de la psicosis? No se diferencia en nada, tiene un agregado más bien, es una psicosis, es lo que los autores franceses le llaman folie à deux, ¿no? Trastorno psicótico, o puede ser folie à deux, folie à trois, ¿no? O sea, locura 2, locura 3, lo más común es que sea locura 2, en el cual hay un paciente psicótico y el otro normalmente sano. Pero tú cuando haces el diagnóstico, tú no sabes cuál es el sano, porque los dos comparten un tipo de psicosis. Cuando los separas, allí estableces la diferencia o haces el tratamiento. ¿Ya? Tienes que separarlos. Y ya separados, ya estableces bien el diagnóstico y te puedes ver cuál es el que está realmente psicótico y el otro que sea, entre comillas, contagiado. Este tipo de psicosis se da cuando una persona es dominante y el otro no, el otro más pasivo y se deja, digamos, la palabra sería ¿Influenciar? influenciar, porque son muy sugestionables, son bastante sugestionables y comparten la psicosis. ¿Tiene algunas características en las cuales los pacientes sufren un cuadro de aislamiento, pero así bastante marcado? Por ejemplo, que están 10 días o más aislados de todo, encerrados en su casa, no se contactan con nadie y comienzan a compartir la psicosis. Todo dentro de su casa es un desastre, ¿no? Todo lo comparten, todo. Comen lo mismo, piensan lo mismo, ¿no? Es común en los viejitos, pero no solamente en los viejitos, ¿no? Yo he tenido un caso de folie à deux hace muchos años, hice un artículo al respecto, ¿no? Bueno, un caso policial donde terminó preso el señor que pensaba de que la esposa comenzó a tener una crisis así de psicosis, se sentía mal, medio confuso el cuadro psicótico, parecía una histeria, pero no, al final era una psicosis, pero el esposo era totalmente pasivo y sugestionable, y ella le decía, tengo una culebra acá, y se tocaba el abdomen. Y entonces le dijo, fíjate, le dijo, mete la mano, ¿no? Por sus partes, por la vagina, y el esposo dijo, ya, métela, y sácame por favor la culebra que tengo ahí, que me está haciendo daño, me han hecho daño, saca la culebra, me vas a quitar el mal. El tipo metió la mano, le sacó un intestino y la mató a la esposa. Fue algo terrible, ¿no? Medio dramático el caso. Cuando murió la paciente, después de algunos días el señor entró en razón, pero ¿qué cosa ha hecho? ¿No? Eso fue a la semana, pero lo primero que dijo el señor, tú le estabas haciendo un bien, yo le sacaba el mal. Yo le sacaba el mal y ahora el diablo me ha engañado. Eso es lo que decía el señor, el diablo me ha engañado.
pobre señor, y estaba preso. Hicimos toda la pericia respectiva, el informe, y creo que disminuyó la pena. Lo tuvieron un tiempo, pero disminuyó la pena, ¿no? En otros sistemas judiciales lo hubieran dado de alta inmediatamente, ¿no? Lo hubieran sacado de la cárcel. Pero acá cumplió una pena, pero el informe lo ayudó en algunos años, creo que lo redujeron a la mitad, porque lo estaban culpando de un homicidio, ¿no? A su esposa, uxoricidio. Sí, recuerdo mucho ese caso. Es un caso de folia, porque él estaba convencido de todo lo que le decía a su esposa. Su esposa era dominante, pues, es dominante. Y no solamente fue a él, sino afectó a los hijos. Uno de los hijos que estudiaba en la universidad dejó de ir también. Y ellos iban a una iglesia, no sé, pentecostal, no sé qué iglesia. Y ahí salía ¿cómo se llama? No es cura, sino es ¿cómo se llaman estos hombres que dirigen? El pastor. Salía el pastor a hablar y él decía, no, vamos a liberarla, porque la señora estuvo mal durante mucho tiempo. E iba a la iglesia, pues. Y ahí es cuando con toda esa constelación de casos, las cosas, fue que toda la familia se recluyó, dejó de ir a la iglesia, todo, ¿no? Y estuvo ahí confinada en su casa como 2 semanas. Y apenas comían, todos. Ese fue un caso que salió por los periódicos. Y bueno, me cayó a mí porque llegaron al hospital y estaban buscando un perito. Y lo hicimos con una doctora, ¿no? Ese es el caso de Foliadu, o psicosis compartida, ¿no? Uno nomás está psicótico y los otros son contagiados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Quedó claro, Ingrid? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, Sí, Max. ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Una consulta. Al comienzo de la clase mencionó que más que síndrome eran trastornos psicóticos, ¿verdad, doctor? Por favor, ¿puedes repetir? Ahí no te escuché bien. No, al comienzo mencionó que eran más trastornos, eran en sí trastornos psicóticos y no síndromes, ¿verdad, doctor? Que era un trastorno psicótico y la diferencia con síndrome. Bueno, Sí. digo que trastorno porque no cumple las características de una enfermedad. Entonces, ya no se dice enfermedad en psiquiatría, sino todos son trastornos, porque casi todas las afecciones psiquiátricas se desconoce la etiología, ¿ya? Eso es uno. ¿Por qué síndrome? Porque no hay una psicosis así sola, con ese solo nombre, sino que está la psicosis esquizofrénica, la psicosis paranoica, la psicosis por trastorno afectivo, no es una psicosis sola, es más bien un síndrome que está acompañando a la esquizofrenia, que está acompañando a la paranoia, que está acompañando al trastorno delirante agudo, que está acompañando al trastorno afectivo maníaco, al trastorno afectivo depresivo, ¿correcto? Entonces, No es un cuadro clínico aislado. entonces cuando nos piden en la historia clínica colocar diagnósticos presuntivos, tendría que ser otros síndromes que tengan pegados al cuadro psicótico. No te escucho bien. No sé si alguien de tus compañeros
¿Lo escuchan o han podido escuchar para que me lo transmita? No, doctor, se le escucha entrecortado también. Ah, ya. Hazlo por escrito. ¿Se puede? Sí. Sí, doctor. Voy a ponerlo por escrito. Hazlo por escrito en el chat. Ajá, Doctor, se lo he escrito al chat. ¿perdón? No, doctor, sino que el compañero Max ha escrito en el chat. A ver. Ajá, sí. Claro, el diagnóstico presuntivo es un cuadro de psicosis, ¿no? Entonces tú puedes decir, te pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, este es un cuadro de psicosis, definitivamente, pero tenemos que ponerle apellido. Eso es lo que tienes que decir. Este es un cuadro de psicosis. Eso es lo primero que uno tiene que deslindar. ¿Es un cuadro de psicosis? O no es un cuadro de psicosis, es un cuadro de neurosis. Eso es lo primero que tiene que hacer el psiquiatra, deslindar que sea un cuadro grave, porque el cuadro de psicosis es un cuadro grave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, es importante que cualquier cuadro que tú estés estudiando en una persona, sea chico o chica, de 15 a 20 años, que te diga, mire, que yo me siento deprimido, deprimida, y qué sé yo. Lo primero que tienes que hacer es deslindar si es un cuadro de psicosis o no. Porque los cuadros de psicosis, sobre todo de esquizofrenia, se presentan a esa edad. O sea que la obligación moral del médico psiquiatra o del médico en general es deslindar que no sea una psicosis. Ya si no es una psicosis, ya te queda más tranquilo. Pero si es un cuadro de psicosis, inmediatamente lo mandas al psiquiatra. Y el psiquiatra va a deslindar. También tiene que hacerlo. Si es un cuadro de psicosis, le hace el tratamiento determinado. Si no es un cuadro de psicosis, entonces puede estar más tranquilo y decidir cuál es el mejor tratamiento y puede tomarse un poco más de tiempo, ¿no? Lo primero, es un cuadro de psicosis. Bien. En segundo lugar, ¿qué tipo de psicosis es? Puede ser un tipo de psicosis esquizofrénica. ¿Y qué tipo de psicosis esquizofrénica? Paranoide, catatónica, simple, ¿ah? Esquizofrénica, ¿no? Psicosis esquizoafectiva. ¿Qué tipo de psicosis es? En caso de ser esquizofrenia. Y si no, puede ser un trastorno delirante agudo, tengo que esperar, tengo que hacer una buena historia clínica, ¿no? Puede ser un trastorno delirante crónico o paranoia, así se llama el cuadro, paranoia, ¿no? O sea, es decir, tengo que establecer, después de hacer el diagnóstico de psicosis, qué tipo de psicosis es. Correcto. Ese es más o menos el camino que tiene que seguir el clínico. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Max. ¿Se me escucha, doctor? Con dificultad, viejo. Ah, ya.
Voy a escribir Pon en el chat si entonces. tienes una. ¿Vas a hacer otra pregunta, Max? Señor Bellido, ¿va a hacer otra pregunta? Parece que se fue la comunicación con Max. Tiene problemas con su audio, doctor. Caramba, qué pena. Bueno, en todo caso, no, si no me pone en el chat, porque ya no, parece que ya no sigue escribiendo en el chat. Y en todo caso, voy a absolver sus preguntas en la próxima clase o que me la mande por WhatsApp, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta más, chicos? Creo que no, doctor. Ok. Ok, Ingrid. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias. Entonces nos quedamos acá y esperamos el próximo miércoles que vamos a tener también una maratón, va a ser mucho más extensa la del próximo miércoles, porque son dos temas bien grandes. Ya lo programaron así. La verdad que no debió ser así. Trastornos neuróticos, que es todo un tema, y trastornos esquizofrénicos. ¿Ya? Nos vemos el próximo miércoles y esperamos empezar a las 8:30. Ok, chicos, muchas gracias. Que tengan buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias también. Chao, buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Buenos Hasta días. luego. Hasta luego.